Nuestro tema es la ley de Ohm y estamos conformados por Mario Gerardo Casas Miramontes, Ulises de la Cruz Pérez, Francisco Cárdenas Anguiano. La ley de Ohm enuncia que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Esto nos da a entender que podemos sacar tres valores: resistencia, corriente y voltaje. La resistencia se puede sacar con la ley de Ohm dividiendo el voltaje entre la corriente. La corriente se puede sacar dividiendo el voltaje entre la resistencia total. Y el voltaje se puede sacar multiplicando la corriente por la resistencia total. Y esto nos ayuda a sacar valores en un circuito electrónico. Durante esta práctica vamos a estar trabajando con el diagrama del circuito de la ley de Ohm, el cual está compuesto por una batería de 5 voltios y dos resistencias. La primera resistencia de 510 ohms y la segunda resistencia de 1000 ohms. Como introducción en nuestro tema tenemos la comparación de medición de resistencias y de corriente. La diferencia que tienen principalmente la medición de resistencias y de corriente es que las resistencias se pueden medir de dos formas. Una sea por el código de colores o la otra sea por la ley de Ohm, la cual establece que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Al contrario de la corriente es la única forma en la que se puede medir es debido a la ley de Ohm, la cual establece que la corriente es el resultado de la división entre el voltaje y la resistencia total del circuito electrónico. Como primera actividad del procedimiento nos ponen el dibujar el circuito, en este caso con una batería de 5 voltios y tenemos dos resistencias, una de ellas con 510 ohms y la segunda con 1000 ohms, las cuales los tendríamos que sumar para que nos diera la resistencia total y nos daría 1510 ohms. El otro método para sacarlo sería con la ley de Ohm, que tendríamos que dividir primero los 5 voltios entre 1510 ohms, que nos daría igual a 3.311 miliamperes. Nos darían esos miliamperes. Después tendríamos que dividir 5 voltios entre 3.311 miliamperes y nos daría la resistencia total, que sería igual a 1510 ohms. En el segundo ejercicio nos preguntan: ¿cuál es la principal precaución para medir resistencias de un elemento o circuito eléctrico? La primera es desactivar la energía, debido a que podemos llegar a sufrir algún daño si no la desactivamos cuando estemos trabajando con el circuito. La segunda sería tener un valor aproximado a la resistencia total que estamos buscando. La tercera sería conocer el código de colores para ya saber cómo medirlas. Y la última sería contrastar con el multímetro. Esta última es para que podamos contrastar y ver si se acerca o no el resultado. De no ser así, nuestra resistencia estaría mal. Como tercera actividad nos pide que midamos el voltaje de la fuente de alimentación del circuito de la ley de Ohm. Este valor lo suelen dar en el circuito para conocer la magnitud de la energía con la que se trabaja. De no ser así, lo mejor sería aplicar el multímetro, lo cual nos ayuda a conocer el voltaje, aunque se tiene que tener precaución con la cantidad de voltaje que se está usando, debido a que puede dañar nuestro multímetro. A continuación, nuestro compañero Francisco va a pasar a explicar cómo se debe de sacar el voltaje y la corriente de cada una de las resistencias del circuito. Si se quieren obtener los resultados de IR, 1, 2 y total, lo único que se tiene que hacer es dividir el voltaje entre la resistencia total y ya va a salir el valor calculado o el valor que se necesita. Y para sacar BR1 y 2 se tiene que multiplicar la resistencia de R1 por el valor calculado de IR. Para sacar BR2 se tiene que multiplicar la resistencia de R2 por el valor calculado de IR, y el voltaje total será el mismo. Gracias, y ahora los dejo con Ulises.
Muchas gracias, Francisco. Ahora es mi turno. Mi trabajo es más sencillo. En el segundo cuadro simplemente tuve que sacar el voltaje de las resistencias como la corriente. Es algo simple, solo hay que poner las puntas de un multímetro en cada extremo de las resistencias y seleccionar entre voltaje o amperes y marcar un rango, mientras la resistencia recibe corriente eléctrica. Y eso es todo. Muchas gracias, compañero Ulises. Bueno, a continuación Ulises les va a pasar a mostrar lo que consiste la ley de tensión de Kirchhoff. Cabe destacar que la teoría no la vamos a ver muy a fondo, pero vamos a ver cómo se compone la teoría y qué es lo que consiste la misma y cómo se puede llegar a realizar. Ahora estudiaremos la segunda ley de Kirchhoff. Esta se dedica principalmente a las tensiones, usando como herramientas el concepto de mallas. Esta segunda ley o ley de las mallas establece que una suma de caídas de un potencial a lo largo de una malla debe coincidir con la fórmula de fuerzas electromotrices de los elementos activos a lo largo de la misma. También reforzando una idea que utilizando la matemática diremos que la suma algebraica de todas las tensiones a lo largo de cualquier lazo cerrado a un circuito debe de ser igual a cero. Si no hubiera elementos activos, la suma de potenciales a lo largo de un corrido cerrado es cero, lo cual está ligado al carácter conservativo del campo eléctrico. Para aplicar esta ley, simplemente es preciso y preventivamente asignar un sentido de recorrido a las mallas y dar algún convenio de signos. Recordemos que antes de analizar un circuito conviene proceder a su simplificación cuando se encuentra asociaciones de elementos en serie o en paralelo. Gracias por ver el video. Los participantes que ayudaron en la creación de este video fueron Mario Gerardo Casas Miramontes, Francisco Cárdenas Anguiano y Ulises de la Cruz Pérez.